Bienvenidos al canal de la UILA, la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología. Soy la profesora Tania Abadie y en este video voy a hablar un poco de lo que es la astrología infantil y del dial cronográfico del 12, que es el que se utiliza en las consultas para niños y que nos sirve para ver la energía y situaciones precisas que un niño o niña están viviendo. Mediante el cálculo de astrodinas podemos medir la intensidad con la que el niño o niña está viviendo determinada situación o etapa de la vida. Qué tan importante o no está siendo ese año que está cursando ese niño o niña, qué tanto lo dejará o no marcado el resto de su vida, así como demás características para conocer a nuestros niños o nuestros hijos. Porque las cartas de los niños se leen de manera diferente a la de los adultos. Los niños de 0 a 12 años dependen de las decisiones de sus padres o sus cuidadores. El destino de los niños está ligado al de sus padres o sus cuidadores. Y es hasta después de la primera vuelta de Júpiter, el primer retorno de Júpiter, que es a los 12 años, que los niños después ya comienzan a tener esas ganas de libertad, tener sus propias ideas, sus propias aspiraciones, etcétera. Les quise venir a hablar de la astrología infantil porque, como vemos, está siendo de gran importancia, así como la astrología desde que resurgió, ha resurgido con varias ramas. Tenemos la astrología empresarial, la astrología médica, astrohome, todas estas ramas que en la Huila trabajamos y enseñamos. Y una de ellas súper importante pues es esta, ¿no? La astrología infantil. Vemos que desde que resurgió la astrología nos hemos dado cuenta nosotros como adultos la importancia de esta herramienta como autoconocimiento. Entonces sabemos que ver las cartas ahora de las futuras generaciones de los niños, pues es aún más importante para realmente saberlos guiar por el camino que ellos vienen a vivir, ver su misión de vida, ver hacia dónde los podemos ubicar y no como lo hacían antes a lo mejor nuestros padres o sus padres que nos imponían cierto camino, nos imponían cierta vocación, nos imponían ciertas actitudes. Ahora con esta herramienta podemos ver, además de estas situaciones especiales en las que un niño necesita trabajar en determinado momento de la vida, en alguna dificultad, no nada más para eso, sino para entender su mundo emocional, comprender su personalidad, sus gustos, su manera de expresar amor y sobre todo esto, su misión de vida, ¿no? Su vocación, su etcétera, infinidad de cosas. Estos ejemplos que quiero exponer el día de hoy son muy variados. Los expusimos en el Congreso de León, España, el año pasado, donde hablé de la astrología infantil, el cual fue un trabajo que realicé en conjunto con la querida profesora Diana Cabrera, a la cual le mando un gran saludo, y que ella no pudo acompañarnos presencialmente en el Congreso, pero justo ella ha sido mi mentora en este tema, así que le agradezco muchísimo. Y estuvimos trabajando a distancia, también con las ideas de la profesora Jacqueline Rivas, que también le mando un gran saludo. Y en conjunto decidimos poner estos ejemplos para poder apreciar la importancia de este dial cronográfico, apreciar su efectividad y también ver la importancia, de nuevo, de conocer las cartas natales desde que somos pequeños. Creo que a la mayoría nos hubiera gustado que nuestros padres conocieran nuestras cartas para que realmente nos conocieran y nos apoyaran en nuestra misión de vida, en nuestra vocación. Voy a compartir pantalla para comenzar con el primer ejemplo. Bien, aquí tenemos la carta de esta chica llamada Malala Yousafzai. Ella nació un 12 de julio de 1997 a las 5 de la mañana en Islamabad, Pakistán. Es Sol y ascendente Cáncer con luna en Libra. Malala es una activista y escritora pakistaní defensora de los derechos civiles, en especial del derecho a la educación de las niñas, a pesar de las restricciones que existen en su país en contra de las mujeres. También ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 2014 y sufrió un grave atentado. Por eso es interesante analizar este ejemplo. Su padre también era defensor de los derechos igualitarios desde antes que naciera Malala, tanto que fundó una escuela para niñas. Pasa que cuando Malala tenía 11 años, en el año 2009,
fue el año en que los talibanes le exigieron a su padre que tenía que cerrar la escuela, pero ella se negaba a dejar el estudio, así que comenzó a dar charlas en grupos privados de personas acerca de la igualdad de derechos. Con esto se dio a conocer rápidamente hasta que meses después la BBC la descubrió y la invitó a escribir en un blog bajo un seudónimo. Bien, vemos que aquí entre los 11 y los 12 años, ¿sí? Ella nació aquí en julio del 2009. Así es como se ve este dial cronográfico del 12. Aquí se ven las astrodinas y vemos que aquí entre los 11 y los 12 años se activa su casa 12 con el signo, aquí está la cúspide de casa 12, con Géminis en cúspide y cuyo regente Mercurio se encuentra aquí en su carta en la casa 1, que está en gozo junto con Venus en Leo, Mercurio y Venus en Leo. Todo esto se activa, ¿sí? Cuando ella comienza a expresarse en grupos privados y escribiendo bajo un seudónimo, que vemos aquí que es lo oculto de la casa 12, Géminis, la escritura, la comunicación, y la casa 12, lo oculto. Justamente ahí se empieza a activar esta parte de ella defendiendo el derecho de la educación, que también Géminis es la educación, de las niñas. Aquí está su Mercurio al lado de Venus, que son las niñas, ¿no? Y el derecho y el orgullo de sentirse mujer y de la educación, el orgullo por la parte leonina. Entonces, a esa edad vemos que se comienza a crear esta figura de activista. También se empieza a conectar con su misión de vida, primero porque en astrología kármica la casa 12 tiene correlación con la misión de vida y el karma, y también por la esencia pisciana que ya trae esta casa 12, ¿sí? Que es la que le despertó la curiosidad de preguntarse a qué vine yo a este mundo, qué vine yo a traer a este mundo. Además tiene su nodo norte, aquí lo vemos en la casa 3 en Virgo, que también está regido por el mismo Mercurio que está en Gozo. Así que todo esto resalta su inteligencia y sabiduría y reafirma su personalidad como activista, su gusto por la enseñanza y por la expresión en general. Tiempo después, cerca del año 2010, aquí está el 2009, 2010, entre sus 12 y 13 años, ¿sí? El New York Times grabó un documental llamado Class Dismissed o Clase Perdida, el cual habla de la vida de Malala. Y gracias a esos, ella ya se da a conocer de manera internacional. Vemos que ahí en el año 2010 se activa su casa 1 con el sol ahí también, su yo saliendo a la luz, regido por la luna, porque está en cáncer, ¿sí? Que es la popularidad, está en Libra, hablando de la igualdad, de la justicia, con Mercurio y Venus también activados ahí, que es ella expresándose sobre los derechos de las niñas y dándose a conocer a través de los medios de comunicación. Y justamente, pues aquí vemos la elevación de las astrodinas, ¿sí? Entonces es cuando fue un año súper importante para ella en el sentido personal y profesional. Toda esta atención mediática y fama, los talibanes pues no estaban nada contentos con eso, la tenían a Malala en la mira y entonces se cometió un terrible atentado contra ella, porque cuando Malala tenía 14 años, un octubre del 2012, ella iba en un autobús y un terrorista talibán entró a buscarla llamándola por su nombre. Sacó un arma de fuego y le disparó 3 veces. Una de las balas le dio en la cabeza, dañando su lado izquierdo del cerebro, ¿sí?
que justamente el lado izquierdo de la cabeza en las mujeres representa el sol, su brillo, su ser. Y lamentablemente otras dos niñas también fueron alcanzadas por las balas. Nadie murió, pero Malala duró 4 meses internada en el hospital. Entonces, en el año 2012 se activa su casa 4, ¿sí? Aquí estamos 2010, 2011, 2012. Se activa la casa 4, el eje 410, vuelven a subir las astrodinas y vemos que está involucrada la luna, que es ella misma, porque es su regente del sol, involucrada en un suceso público. La luna indica también los sucesos públicos. Y el Marte ahí, pegadito. ¿M? En este caso, Marte, bueno, sabemos que es el planeta de la guerra y de las armas también. Estos dos regidos por Venus, de nuevo nos vamos acá, quien a su vez está está conjunta con Mercurio en casa 1. O sea, todo esto nos hace y nos indica que es un suceso público con arma de fuego en el que ella iba acompañada. Vemos también al infortunio en Capricornio, aquí está, en casa 7, que está opuesto a su sol. Y su regente Saturno en casa 10, en Aries, ¿sí? Que está regido por Marte, ¿sí? O sea que toda esta configuración se traduce en el enemigo, ¿sí? El enemigo, o sea, el oponente, el control, las restricciones, etcétera, todo esto opuesto a ella. Y si nos vamos al dial cronográfico del C60, que es este, se utiliza principalmente para los niños que ya pasan de la edad de 12 años y en general para todas las personas, todos lo conocemos aquí, el dial cronográfico del 60. Para ver a más detalle, se ve que ese día, el día 9 de octubre, ¿sí? Del 2012, hacen conjunciones y oposiciones los maléficos con las luminarias. Su Sol conjunto a Saturno, activando una T cuadrada, ¿sí? Vemos involucrado el infortunio con la Luna y con Marte, haciendo oposición al Sol con Saturno, también el medio cielo activo con el infortunio activo muy cerca de Saturno, resonando, ¿sí? Con su parte del fondo del cielo, con la Luna y el Marte, y el Sol ahí también cerquita, ¿no? El ascendente pasando por ahí, obviamente. Entonces, todo esto es el paquete de energía que nos da el mismo resultado de interpretación, como lo vimos acá. ¿Sí? Ahí se ve el aumento de astrodinas porque es la suma de todo esto. Si antes de que sucediera esto, algún astrólogo hubiera visto su carta, la carta de esta chica aplicando la prognosis, hubiera podido leer o ver este pronóstico como una posibilidad de lo que le podía ocurrir a Malala. Así funciona esto. Si vemos también su carta, fíjense desde el punto de vista generacional, que es importante tenerlo en cuenta en las consultas de astrología infantil, siempre se tiene que ver los planetas generacionales. Ella nació con Urano en Acuario, que indica que ella venía a romper las normas sociales, a salirse del molde. También nació con Neptuno en Capricornio, que indica la importancia para ella de tener una visión y una filosofía de vida disciplinados, ¿sí? Y con Plutón en Sagitario, que indica que venía a buscar nuevos caminos y nuevas fronteras, cambiando de estructuras y dogmas, tal y como lo hizo. Entonces, este es un primer ejemplo muy, muy claro de cómo funciona, la importancia de verlo desde que son pequeños y cómo desde ahí podemos sacar muchísima información de cómo es
ese niño o esa niña y de los posibles sucesos. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien, entonces tenemos aquí dos cartas natales de dos futbolistas famosos. Aquí tenemos a Armando Maradona y a Lionel Messi. Si algún astrólogo hubiera visto sus cartas desde que estaban pequeños, hubiera podido pronosticar el éxito que tendrían como futbolistas. No vamos a analizar tan a fondo las cartas, pero veremos los detalles más destacables. Por estadísticas, la vocación o profesión de deportistas se da principalmente con el planeta Marte bien ubicado, sobre todo si está en casa 9, ¿sí? Y se refuerza más cuando está en cúspide. Aquí vemos dónde lo tienen estos dos personajes, ¿no? O cuando tienen también combinados buenos aspectos a Mercurio y a Saturno. Entonces, Maradona y Messi, los dos tienen su Marte en el signo de Cáncer, que aunque en este signo Marte está en caída, Maradona lo tiene bien posicionado en la casa 9, opuesto a Saturno, que le da mucha fuerza y resistencia. Y Messi lo tiene también en cúspide de la casa 9 y ahí se refuerza, además de que está haciendo un quincuncio a Saturno, ¿sí? Que le da pues la fuerza en el cuerpo, en el cuerpo. Sabemos que casa 1 es el cuerpo, entonces aquí este quincuncio vemos que le está reforzando en ese sentido, ¿sí? Además, bueno, Maradona tiene el parte de la fortuna en Aries. Aquí está su parte de la fortuna en Aries, en casa 5, que nos indica su suerte jugando fútbol, su suerte y su pasión jugando fútbol. Y Messi tiene el nodo norte en casa 5, en Aries también. Aquí está su nodo norte en Aries en casa 5. Los dos vemos que están regidos por Marte, que justamente Marte es el planeta del deporte, que indica, bueno, que su misión de vida era jugar fútbol, literal. También vemos que los dos tienen en su ascendente a Sagitario, ¿sí? Que les dio un cuerpo fuerte, además de unas piernas fuertes. Aquí Maradona lo tiene el ascendente en Escorpio, pero gran parte de su casa 1 tiene a Sagitario. Venus ahí, las piernas fuertes. Los dos tienen a su regente de casa 2 eh, en casa 1, que indica que iban a obtener ganancias por méritos propios. Aquí vemos el regente de Sagitario, el antiguo regente de Sagitario es Neptuno, que aquí está, y en Capricornio, ¿sí? Tiene recepción mutua porque Capricornio está en casa 1. Y por acá también vemos a Maradona, que tiene al regente, ¿sí? De Capricornio aquí, que tiene Capricornio en casa 2, y el regente Júpiter de casa 1 aquí. Ahora, si vemos el dial cronográfico de Maradona, vamos a pasar para acá. Aquí tenemos el dial cronográfico del 12 de los dos, ¿sí? Donde vamos a ver 3 eventos importantes de cada uno que se reflejan aquí. Primero voy a hablar un poquito de Maradona. Él nació un 30 de octubre de 1960 a las 7:05 de la mañana en Lanús, Buenos Aires, Argentina. Él es Sol y ascendente en Escorpio, como ya mencioné, con Luna en Piscis. A los 9 años, en el año 1969, Maradona entró a las divisiones inferiores del Club Argentino Junior. Aquí está en el año 69 cómo se activa su casa 9 y su Marte, ¿sí? Su lado deportista. Suben aquí las astrodinas y sabemos que está en trígono con su Sol y a la vez con la Luna. Esto se sabe que pues le iba a dar
poder y fama. Además, opuesto a Saturno, que le dio la resistencia para seguir escalando en su carrera. Otra fecha sobresaliente de Maradona es que a los 15 años, en el año 1975, hizo su debut, se dio a conocer más y se le dio pase para jugar en los grandes clubes como el Boca Juniors, ¿sí? En ese año, en el 75, si vamos haciendo cuentas, 72, 73, 74, 75, vemos que suben las astrodinas, se activa la casa 3, tiene a Saturno en domicilio, porque está en Capricornio, ¿sí? Opuesto a su Marte, de nuevo activo, y esto es lo que le dio el arranque como futbolista. A la vez, haciendo el trígono, también el Saturno aquí con Plutón en 11, que le dio el reconocimiento y la fama por estar opuesto también a su luna. Vemos aquí el aumento de astrodinas. Y finalmente, en el año 1986, ganó la Copa del Mundo en México jugando contra Alemania Occidental, ganando 3-2. ¿Sí? En el año 86, si hacemos las cuentas, se activa la casa 2 en Sagitario con Júpiter en domicilio, que es la lotería casi, casi. Bueno, fue la lotería para él, haciendo un trígono, ¿sí? A Plutón, el poder, y con Urano en Leo, el premio de oro. Y de nuevo, la oposición con la luna y al parte de la fortuna, que es toda la fama. Después tenemos a Messi, del cual también hablaremos, tres sucesos muy importantes. Lionel Messi nació un 24 de junio de 1987 a las 16:20 horas en Rosarito, Argentina. Él es Cáncer, ascendente Sagitario, con luna en Géminis. Bien, si los padres de Messi hubieran consultado a algún astrólogo cuando era niño, además de haber visto la posibilidad de ser un futbolista famosísimo, también se hubieran dado cuenta a tiempo que tenía un problema de salud. Por eso es interesante ver este ejemplo también. Messi comenzó a jugar fútbol a los 8 años, en el año de 1995, en el club de fútbol local llamado Newell's Old Boys, en Rosario, Argentina. Vemos que a esa edad de los 8 años, ¿sí? Tiene la casa 8 activa, con su sol ahí, su brillo, su magnetismo, Mercurio, ahí está su talento con los pies, y también se activa su Marte, que está en cúspide de casa 9, porque ya estamos aquí en el año 95, ¿no? Que es su lado futbolístico. Pero cuando Messi tenía 9 años, él medía tan solo 1,27 metros. Así que sus compañeros lo apodaban la pulga. En ese año sigue activo su Marte en casa 9, ¿no? Entonces fue esa edad que sus padres, preocupados en búsqueda de respuesta para eso, un día encontraron a un buen endocrinólogo de apellido Schwarzenstein, y él fue el que por fin les dijo que Messi sufría un déficit hormonal de la hormona del crecimiento en el plasma sanguíneo. Vemos que ese año Marte, que está activo, hace una cuadratura con Júpiter. Si vemos bien, si me regreso a su carta natal, vemos que está Marte en cuadratura Júpiter, que indica que pues hubo un esfuerzo de una complicancia de encontrar médicamente hablando lo que Messi tenía, la enfermedad que tenía. Marte también tiene que ver con los médicos y la sangre, y bueno, el Júpiter está en Aries, ¿no? Que el regente mismo es Marte. Se activa todo eso y entonces
Entonces, aunque llevaron a Messi con el doctor a los 9 años, este problema comienza desde los 6, 7 añitos. Entre los 6, 7 años, aquí cumplió 6, 6, 7 años, vemos esta elevación tremenda de astrodinas, ¿no? Que justamente están en los ejes 7, 1. 1 es el cuerpo. Vean la elevación de astrodinas aquí, ¿sí? Vemos que a su vez está involucrado ahí Venus, que nos habla de problemas hormonales y que justamente Venus es el regente de su casa de la salud. Aquí el eje 612 de la salud, Venus lo rige. ¿Sí? En casa 6 tiene a Tauro, que aquí no se ve, pero a Tauro lo tiene interceptado. Y el regente Venus no tiene, o sea, se puede trasladar cuando está un signo interceptado, se puede interpretar como que el planeta regente, en este caso Venus, pues no tiene una salida de expresión normal, ¿sí? Vemos también la cúspide de casa 12, que está en Libra. Me voy a regresar acá para que vean. Aquí está la cuadratura que les decía. Aquí se ve bien el Tauro interceptado, ¿sí? La cúspide de casa 12 en Libra, que nos hace volver a confirmar que era Venus el que estaba activo o el que rige las casas de la salud, ¿sí? Y que, bueno, está conjunto a la luna. Voy a regresar por acá. Que está conjunto a la luna, cuyo regente de la luna es Mercurio, ¿sí? Que está en recepción mutua. La luna está en Géminis y Mercurio en Cáncer, están en recepción mutua, o sea que también tiene que ver. A su vez también Mercurio con la conjunción del infortunio, ¿sí? O sea, la enfermedad, ahí vemos la enfermedad y la restricción de su crecimiento. Aquí con lo que vemos las oposiciones a casa 1. Y vemos las astrodinas ahí elevadas. Pero bueno, después de saber este problema de salud, tardó mucho tiempo en poder posicionarse debido a esto. Pero finalmente en el año 2000, a los 13 años, acá, les dimos las cuentas, ya hacia el año 2000 acá, el Fútbol Club de Barcelona, España, por fin lo contrató y aceptaron ellos pagar sus tratamientos médicos. No había podido antes posicionarse justamente por este tema de salud, porque nadie quería hacerse responsable de su situación hasta que el Barcelona lo aceptó con todos sus tratamientos médicos. Ahí vemos pues que a esa edad de los 13 años pues se activa la casa 1 con todo el paquete de planetas aquí que también indica ese comienzo de su camino al éxito, justamente también por la oposición que tenía a su sol, etcétera. Y finalmente, fue un 13 de julio del año 2014, con 27 años, que gana el Balón de Oro de la Copa del Mundo por ser el mejor jugador del torneo, ¿sí? Si hacemos las cuentas, en el año 2014 se activa su casa 3 con Capricornio en cúspide, que justamente su regente está en casa 1, conjunto a Urano, que también tenemos Acuario aquí en casa 3, que son las sorpresas y los premios. Y pues estos dos planetas de que están activos de casa 3 están en la casa 1, ¿sí? Y se vuelve a activar con los regentes aquí, se vuelve a activar todas las astrodinas, activa de nuevo su sol, su poder, su brillo, activa la luna, ¿sí? Que es todo el paquete de popularidad, de fama y de el premio sobre todo. También vemos acá, bueno, que Urano está
haciendo aquí un aspecto con Plutón, los premios, etcétera. Yo creo que son dos ejemplos muy claros y muy buenos en los que podemos ver cómo se puede aplicar esta herramienta en cartas de niños y cómo desde niños se pueden ver varios sucesos posibles de su vida profesional, de sus carreras y de salud, como lo vimos aquí en el caso de Messi. Vamos a pasar con otros ejemplos, unos ejemplos muy diferentes. Estos ejemplos son profesiones artísticas, la profesión como artistas, y tenemos dos cartas muy diferentes. Tenemos la comparativa entre un artista clásico, que es Mozart, y una artista moderna, que es Britney Spears. Aquí cuando hablamos de la profesión como artistas o músicos, por estadísticas principalmente lo vemos con un planeta Venus bien posicionado o angular o haciendo buenos aspectos con el Sol, la Luna, Mercurio, Urano o Neptuno. En el pasado los deportistas era el planeta Marte el que sobresalía, el que tenía que destacar y en este caso es Venus. Entonces vemos aquí que Mozart tiene a Venus en Acuario, del cual su regente, Urano, está en Piscis, el signo de la música. Y Britney tiene a Libra en el ascendente, que está regido por Venus, ¿sí? Que le saca todo su lado artístico, como bailarina también, cantante, diseñadora, etc. Un dato curioso que podemos ver en estos dos ejemplos, ¿sí? Es que Mozart tiene un stellium de planetas en Acuario, en casa 5 lo tiene en Acuario, y Luna en Sagitario, que es todo esto de la creatividad aquí, su casa 5, etcétera. Y Britney tiene el stellium en Sagitario con Luna en Acuario. Está al revésado. Pero ella tiene el stellium en casa 3, que es el de la comunicación, de la expresión y de los medios de comunicación. Bueno, vamos ahora a pasar al dial cronográfico de estos dos personajes. Aquí lo tenemos. Y vamos a empezar por Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació un 27 de enero de 1776 a las 20 horas en Salzburgo, Austria. Él es Acuario, ascendente Virgo con Luna en Sagitario, como ya vimos. Mozart desde los 4 años ya tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. Cuando tenía 4 añitos, aquí se activa su luna con Plutón en Sagitario, que es su grande y profunda memoria musical. Aquí vemos el aumento de astrodinas. Y su regente Júpiter, que está en Libra. Aquí, a la vez que su regente Venus está en Piscis, que es la música y lo artístico. Todo se activa cuando tenía 4 añitos. Después, cuando iba a cumplir 6 años, ya tocaba también con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y su padre decía que tenía dotes divinos. Así que su padre lo llevó a exhibir ante las altas sociedades de Europa, etc. Vemos en ese tiempo, casi a sus 6 añitos, que se activa la casa 6 con la cúspide en Acuario, o sea que se activa también ahí su Sol y todo esto sigue activo, pero está Venus ahí en Acuario haciendo sextil con la Luna, que es la popularidad, su regente en Piscis, el regente de Acuario aquí, en Piscis, que de nuevo sabemos que es la música, y está en la casa 7, que es él mostrándose ante los demás, ante los otros, su parte musical, que fue cuando su padre lo lleva a exhibirse. Y fue entre los años 1761 y 1763 que comenzó también a hacer viajes por el mundo haciendo música, ¿sí? Entre el año 61 y 63, ¿sí? Vemos que
sigue toda esta energía activa, todos los planetas ahí en Acuario, que esto también resuena en la casa 11, ¿sí? Con el regente Urano, haciendo aspecto con Júpiter en 2 también, que son todos los beneficios económicos que generó por la música y los viajes. Aquí vemos, ¿sí? El Urano con Júpiter, todo esto activo, la casa 11, el reconocimiento ante los demás, los premios, los viajes, todo eso que le sucedió entre esta temporada. Después tenemos la carta de Britney Spears. Ella nació un 2 de diciembre del año 1981 en Mississippi, Estados Unidos. Ella es sagitariana con ascendente en Libra, como ya mencioné, lo artístico, y luna en Acuario. 3 eventos importantes de Britney. Bueno, ella comenzó su fama a los 11 años en el año 92. Comenzó en el programa de televisión de Mickey Mouse Club. Entonces, a sus 11 añitos, en el 92, aquí lo vemos, se activa su casa 11, que es la casa de los reconocimientos, que justo la tiene en Leo, y el cual su regente, el Sol, está en casa 3, en Sagitario, con todo el estelium de planetas ahí y su parte de la fortuna también. Vemos a Urano en la cúspide, acá se ve mejor, Urano en la cúspide, ¿sí? Que justamente pues es el regente también de su luna, que es la popularidad, y bueno, pues ahí se ve que comienza el camino a la fama. Después, en el año 99, con tan solo 17 años, fue cuando lanzó su primer álbum, Baby One More Time, que ha sido el álbum más vendido de una solista adolescente. Entonces, si hacemos cuentas, en el año 99 se activa la casa 6 del trabajo, que el regente de su casa 6 es Neptuno, que justo está en Sagitario, aquí en casa 3, con todo este paquete de planetas activo en casa 3, y que a su vez el regente, que es Júpiter, ¿sí? Está en cúspide de casa 2, que nos indica que comenzó a llenarse ya sus bolsillos con este éxito. Después, en el 2010, a sus 18 años, lanzó su segundo álbum, Oops, I Did It Again, que vendió 1.3 millones de copias en una semana de lanzamiento en Estados Unidos. Después de esto se convierte en la princesa del pop por ser la primera artista menor de 20 años en alcanzar la fama. En el año 2000, si hacemos cuenta, se activa la casa 7, ¿sí? Que está en Aries, su regente Marte está en 12, haciendo un sextil con Urano, que es el regente de su luna. Vemos ahí se activa la fama, con Urano, el paquete aquí del estelium, Urano conjunto al Sol y a Mercurio, que es ella brillando en los medios de comunicación. Y que a la vez de nuevo vemos el regente de 3 en la cúspide de casa 2, que es su fortuna. Vemos también aquí en la carta de Britney la relevancia de Venus, ¿sí? Que es el regente de su ascendente. Me voy a ir para acá. Aquí se ve mejor. Venus, el regente de su ascendente, ¿sí? Que tiene ahí a Saturno en Libra, que quiere decir que están en recepción mutua. Venus en Capricornio, Saturno en Libra, que además que está exaltado. Pero vemos también lo relevante que Venus tiene muchas cuadraturas a su casa 1, ¿sí? Indicando que a pesar de todo el dinero y la fama, para ella ha sido una vida muy complicada como artista y personalmente, ¿no? Porque hace cuadraturas a su casa 1, que es ella. Y al estar en casa 4, este Venus también nos indica que está su padre involucrado, porque la casa 4 es el padre, ¿sí? Como se sabe por las últimas noticias, bueno, por las últimas que hubo de Britney, aquí se ve
la relevancia del padre y el apego que tuvo con él. Y se nota que él como padre, el control que tuvo sobre de ella, ¿no? Y el control que tuvo también con su dinero, aquí se ve la cuadratura también con Júpiter, etcétera, con su imagen, casa 1 es ella, y bueno, la figura del padre que es Saturno tal cual, y está en su casa 4. Ahí había un apego emocional y de poder y de control entre los dos, pero vemos que es su padre, por las últimas noticias, es su padre el que le controlaba todo eso, ¿no? Y del que ella al final se quiere liberar. Pero bueno, podríamos seguir así con muchos más ejemplos, pero no nos da el tiempo, no los quiero aburrir. Espero que estos ejemplos les hayan gustado. Con esto hemos llegado al objetivo de este video que quería hacer presentando este modelo de consulta de astrología infantil y la importancia y relevancia que tiene esta técnica del dial cronográfico del 12, su eficacia de leerlo y de interpretar y de ver las cartas desde que los niños están pequeños. Espero que les guste al grado de querer involucrarse y de querer estudiar astrología infantil con nosotros. Aquí en la Huila tenemos curso próximamente. Voy a indicar fechas del comienzo de este curso, que está súper, súper interesante. Espero de verdad que les haya gustado. Pueden dejarme aquí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, etcétera. Son bienvenidos y aquí en la medida de lo posible las iré respondiendo. Pueden seguirme también en las redes sociales como Estrella de Neptuno en Instagram. Y nada, los invito también a seguirnos. Voy a dejar de compartir. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Huila, Universidad de Astrología, y no se pierdan toda la información que venimos a traerles de los cursos, de los congresos, de las clases, y para que nos conozcan a todos los profesores que conformamos esta bonita comunidad de astrólogos. Muchas gracias y hasta la próxima.